Hola, bienvenidos a este nuevo video. Sigamos con nuestra aventura a través de este extraño mundo llamado Grimgar. Si les gusta el video, les agradecería inmensamente que le dieran un pequeño like y lo compartieran, para que más personas se vean atrapadas por alguno de estos mundos mágicos, porque sin duda vendrán muchos más. Así que, hay que darle inicio. Capítulo 10. Damuro. Confesaron sus pecados, Ayume y Shihoru, postrándose en el suelo mientras se disculpaban profusamente. Haruhiro, Minato y Moguso, sí, solo ellos. Ranta dijo, no vi nada, así que dejen de quejarse, disgustando a todos con su agresiva falta de contrición. Sin embargo, fue más allá de eso. Yume y Shihoru comenzaron a ignorar resueltamente la existencia de Ranta. Haruhiro no podía decir con certeza si eso había empeorado su trabajo en equipo o no, pero probablemente no tenía ningún efecto real. Al día siguiente, un día después de eso y un día después de eso, Haruhiro y los demás prácticamente no ganaron nada. Y por prácticamente nada, eso significaba que sus ingresos estaban cerca de cero. De acuerdo, seamos francos, era cero. Haruhiro no se atrevía a preguntar a sus camaradas sobre sus bolsillos, por lo que no tenía una idea completa de sus finanzas. Sin embargo, la suya la sabía con meticuloso detalle. Durante los 3 días tenía 14 cobres en rojo, 13 cobres en rojo, 12 cobres en rojo, para un total de 39 cobres en rojo. Si no incluía el cobre que debía en cuotas de depósito, los activos totales de Haruhiro incluían una plata y 49 cobres. Sus esperanzas de comprar artículos de primera necesidad en el mercado o de comprar un nuevo par de ropa interior hacía tiempo que desaparecieron. Por supuesto, cuando se trataba de su esperanza de mudarse a un lugar mejor que el alojamiento de soldados voluntarios, sería presuntuoso incluso soñar con algo que estaba más allá de sus posibilidades. Había reducido un cobre en sus gastos de comida por día, pero ¿qué tan bajo podría conseguirlas? Esa era la mayor preocupación para él en este momento. El impacto de pasar 3 días sin ingresos fue grande. Tan increíblemente grande que desde que volvimos a la casa de hospedaje y nos bañamos hoy, nadie ha dicho ni una palabra. Todos los demás estaban acostados en sus camas, tal vez ya estaban dormidos. No, probablemente no. Ninguno de ellos podría ser tan denso como para poder dormir profundamente bajo las condiciones actuales. Bueno, o al menos eso pensaba, pero Ranta estaba roncando. Vaya. Haruhiro estaba tan disgustado que se remontó a una especie de admiración. Bueno, yo también debería cerrar los ojos. Todo este pensamiento no me está haciendo ningún bien. De todos modos, algo bueno podría suceder mañana. El hoy ha terminado ahora. No puedo hacer nada al respecto. Mañana es lo importante. ¿Qué haré mañana? ¿Darlo todo e ir a buscar presas? Tengo que ganar algo, incluso si solo es un cobre. Supongo que uno no es suficiente. Sí, eso no está bien. Ganaré mucho, tanto como pueda. Tengo que hacer algo antes de que se agote el dinero. Mientras daba vueltas y más vueltas, escuchaba a alguien levantarse en la litera debajo de él. ¿Minato? ¿Sí? ¿Estás despierto aún? Es de noche. O más bien, la noche acaba de comenzar. ¿Estás yendo al baño o algo así? No. Parecía que Minato había salido de la cama. Voy a salir un poco. Probablemente no necesite decir esto, pero volveré, así que no te preocupes. ¿Vas a salir a esta hora de la noche? La noche recién comienza. Minato sonrió levemente. Nos vemos más tarde. Debes estar cansado. No me esperes. Adelante y duerme. Oh, está bien. Haruhiro asintió. Luego se le ocurrió que tal vez no debería dejar ir a Minato solo. Pero en el momento en el que lo hizo, Minato ya había salido de la habitación. Para calmar su ansiedad, entabló una conversación con Moguso, que aún no se había dormido, hablando sobre esto y aquello, pero en algún momento Haruhiro se quedó dormido. Cuando se despertó, Minato había regresado, incluso había salido de la cama antes que él. Buenos días, Haruhiro. Quiero intentar ir a un lugar nuevo hoy. ¿Qué piensas?
Anoche Manato había ido a la taberna Sherry, un lugar en la calle Jardín de Flores donde se reunían soldados voluntarios. Mientras estuvo ahí, algunas personas lo trataron con bebidas, mientras que otros prácticamente lo obligaron a tomarlas. Manato no entró en detalles, pero debió haber sido bastante caro. «Podrías haberme llevado contigo», intentó decir Haruhiro. «Haruhiro, ¿puedes beber?», preguntó Manato en respuesta. «No lo sé». Haruhiro inclinó su cabeza en contemplación. «¿He bebido antes? Tal vez no». «Bueno, en cuanto a mí», sonrió maliciosamente Manato, «resulta que tal vez me guste, entonces tal vez parte de la razón por la que fui fue porque quería beber». Todos estaban enfermos y cansados del bosque en este punto, por lo que no hubo resistencia a la propuesta de Manato cuando lo hizo. A unos 4 kilómetros al noroeste de Altana, a poco más de 1 hora de camino, había una ciudad. Bueno, no, sería más correcto decir que había lo que una vez fue una ciudad. Al menos por el momento, nadie vivía ahí, ningún humano, eso es. El 80% del muro defensivo que una vez había protegido la ciudad se había derrumbado. Más de la mitad de los edificios se habían derrumbado también, probablemente entre el 70 y 80%. Estaba lleno de escombros, con malezas creciendo en algunos lugares. Había espadas y lanzas oxidadas por ahí, algunas de ellas clavadas en el suelo. Aún más aterrador eran los esqueletos diseminados por todas partes. Había algún tipo de animal, no podía decidir si era un gato o un perro, caminando sobre los techos y las paredes derruidas, pero se escapó inmediatamente cuando intentaron acercarse. Había cuerpos graznando por todas partes. Cuando miraron hacia la fuente, encontraron que una ruina se había convertido en el hogar de decenas de cuervos, posiblemente más. Hace mucho tiempo, Damuro había sido la segunda ciudad más grande de Arabakia. Había sido mucho más grande que Altana. Sin embargo, las fuerzas aliadas del Reino Muerto la habían invadido y devastado, poniéndola bajo control de los no muertos. Las cosas eran diferentes ahora. Después de la ruptura del Imperio Inmortal, los goblins, que una vez habían sido una raza de esclavos sin rey, se rebelaron y expulsaron a los no muertos para hacer suya la ciudad. Ahora, Damuro era una guarida de goblins. Sin embargo, la esquina sureste de Damuro, llamada la Vieja Ciudad, se había quedado sin mantenimiento y había caído en ruinas. Aún así, no es que no hubiera goblins en la Vieja Ciudad de Damuro, porque los había. Solo hay uno, creo. Haruhiro se había escondido detrás de una pared que parecía colapsar si apoyaba todo su peso en ella, espiando en una casa que le faltaba el techo y una pared. Él era un ladrón, por lo que se estaba convirtiendo gradualmente en la persona del grupo para explorar, pero no había aprendido las habilidades de escabullirse o robar, por lo que en realidad era solo un tipo ordinario que podía abrir cerraduras con la habilidad picking. Se preguntaba si realmente era sensato que él se ocupara de esto. Los goblins de barro, como el que habían derribado en el bosque, aparentemente eran una variedad de goblins, y el goblin aquí ciertamente se parecía al goblin de barro. Pero este tenía una piel de color verde amarillenta y no estaba sucio. Incluso tenía ropa y llevaba un garrote o algo así en la cintura. La bolsa colgada de su hombro debería ser una bolsa de goblin. El goblin de barro había mantenido sus objetos de valor en una cuerda alrededor de su cuello, pero estos goblins llevaban bolsas como esa alrededor. Habían escuchado que uno de los rasgos de los goblins era que ponían ahí cualquier cosa valiosa que tenían, dándola con ellos todo el tiempo. El goblin estaba sentado, de espaldas a la pared, con los brazos cruzados. Su cara estaba echada hacia abajo, con los ojos cerrados. Todavía era de día, pero ¿estaba tomando una siesta? Eso era lo que parecía. Haruhiro rápidamente, pero tan silenciosamente como pudo, se dirigió hacia donde los demás estaban esperando. Un goblin, parece que está dormido. Bien, vamos a matarlo. Manato asintió con una mirada sombría. Como Moguso tiene una cota de malla, no puede evitar hacer ruido. Entonces, primero Haruhiro, Ranta y yo nos acercaremos. Moguso, Yume y Shihoru se unirán después de eso. Si podemos acercarnos sin despertar al goblin, los tres lo terminaremos. Si se despierta, Yume usa tu arco y Shihoru usa tu magia para apuntar desde la distancia. Moguso
cargarás por adelantado. Si se convierte en una batalla directa, utilizaremos la misma formación que la última vez. Todos lo rodearán para que no pueda escapar. Todos asintieron a la vez. Habiendo pasado 3 días sin nada de ingresos, incluso Ranta era una imagen de verdad. Con Manato tomando la delantera, los 3 se pusieron en camino. Llegaron a la casa lo suficientemente rápido, pero era todo lo que vendría después lo que tomaría tiempo. La casa estaba llena de escombros y no podían darse el lujo de pisar cualquier cosa. Terminaron haciendo ruido varias veces y tomó más tiempo de lo esperado. Estaban lo suficientemente cerca ahora que con otro paso o 2 el goblin estaría en rango de ataque. Moguso y los demás estaban justo afuera de la casa. Manato miró a su vez a Haruhiro, luego a Ranta. Ranta se señaló a sí mismo. Haruhiro no estaba seguro de dejar esto a Ranta, pero Manato lo saludó con la mano, la señal para hacerlo. Ranta respiró hondo y se acercó al goblin. Sin levantarla primero, apuñaló su espada larga en el pecho del goblin. El goblin gruñó, y sus ojos se abrieron de golpe. Vio a Haruhiro, luego entendió lo que había sucedido. El goblin gritó, extendiendo la mano hacia la cara de Ranta. Ranta se inclinó hacia atrás, entonces Manato gritó, «¡No puedes hacer eso!». A él, al mismo tiempo, sacó su bastón corto, golpeando y apuñalando al goblin con él repetidas veces. ¡Maldición! Ranta empujó su espada larga y la giró. Haruhiro no pudo hacer nada. Si se acercaba, probablemente se pondría en el camino de Manato y Ranta. El goblin continuó retorciéndose en agonía, gritando lo que debía haber sido un torrente de abuso verbal. A medida que se debilitaba, el goblin de barro había dado tal batalla, pero cuando se le sorprendía durmiendo, esto era lo mejor que podían reunir. Finalmente dejó de sacudirse. «Está muerto». Ranta se asomó a la cara del goblin. Sus hombros se agitaban con fuertes respiraciones. Haruhiro imaginó al goblin revivir y luego arrancarle la nariz a Ranta con sus dientes, pero no sucedió. Manato cerró los ojos haciendo el signo del hexagrama. Parecía que se había terminado. Moguso, Yume y Shihoru entraron a la casa. Ranta plantó un pie sobre el pecho del goblin y tiró de su espada larga para liberarla. «Tengo que cortar una garra o algo. Vicio, vicio», murmuró para sí mismo. Manato retiró con delicadeza la bolsa del goblin que colgaba de su hombro. La abrió, vertiendo el contenido. Los ojos de Haruhiro se abrieron. Monedas de plata. Tal vez a los goblins les gustaba coleccionar monedas humanas. Y más que eso, a diferencia de la moneda del goblin de barro, estas estaban libres de agujeros. Había 4 monedas de plata sin daños. 4 platas. También había una roca que era transparente como el cristal. Además, algunos huesos. No sabían de qué animal provenían, pero eran huesos de dedos u otros huesos delgados. ¡Oh! Los ojos de Yume se abrieron de par en par. Increíble, es un nuevo récord, ¿no? Sin embargo, es solo nuestra segunda vez. «¿4 monedas de plata?», dijo Shihoru, parpadeando repetidamente. Al parecer, ella no sabía qué decir. Moguso dejó escapar un gemido de sorpresa y luego mantuvo la boca cerrada. Manato miró al cielo, con un suspiro dijo, «Todavía no es suficiente», sacudiendo la cabeza. «Tenemos que seguir así». Resultó ser fácil esta vez, pero no siempre será de esta manera. Manténganse alerta y busquemos nuestro próximo objetivo. «¡Oh, vamos!». Ranta le dio una palmada a Manato en la espalda. «No seas tan cuadrado, acabamos de tener una gran victoria, todo gracias a mí. ¿Cuál es el problema con celebrar un poco?». Manato frunció el ceño por un momento, pero rápidamente volvió a sonreír. «Supongo que tienes razón. No me importa que lo celebres un poco. Hiciste un buen trabajo, Ranta». «Lo sé, ¿verdad? ¿Verdad? Soy increíble. Especialmente la forma en que puse la espada en ese goblin con una sonrisa cruel y despiadada. Debo haberme visto como un auténtico caballero oscuro». Haruhiro dijo, «Nah», agitando su mano. «Parecías tan frenético como siempre, Ranta». «¡Idiota! Estuve genial como un pepino. Hombre, ¿a dónde estás mirando? Oh, lo sé. Eso es lo que fue. No pudiste verlo con esos ojos soñolientos tuyos. Ya has metido esa broma en el suelo. No voy a darte una respuesta cada vez. Lo siento». «Dame una respuesta. Tienes que responder. Me estás haciendo sentir un poco lamentable aquí». Todos se rieron por un momento. Después hicieron lo que Manato sugirió, preparándose para lo que venía mientras buscaban su
objetivo. Su primer día en la vieja ciudad de Damuro fue sin problemas. Cuando consideraron sus días hasta el momento, la forma en que pasó fue tan fácil que los asustó. Por la noche, Haruhiro y los demás habían derrotado un total de 4 goblins, incluido el que habían atrapado durmiendo. De sus 4 bolsas de goblins habían adquirido una suma total de 8 monedas de plata, una piedra transparente, una piedra negra, una piedra rojiza, varios huesos y colmillos, algo parecido a una llave, un engranaje y algún tipo de herraje metálico. Cuando lo vendieron todo, su botín llegó a un total de 10 monedas de plata y 45 cobres. Dividido en 6 partes, cada uno recibió una plata y 74 cobres, con un sobrante. La comida y el alojamiento ese día les costaron 15 cobres, por lo que los activos totales de Haruhiro eran de 3 monedas de plata y 8 cobres. Si mañana también funcionaba sin problemas, se había prometido un par de calzoncillos y un cuchillo. Sin embargo, el día siguiente fue bastante malo. Cuando encontraron un grupo de 5 goblins, Tranta dijo que deberían atacarlos, pero votaron y la mayoría que quería evitar la pelea lo invalidaron. A menos que cogieran a uno de las criaturas por sorpresa, un solo goblin era difícil y 2 era riesgoso, por lo que asumir 5 era imposible. Haruhiro pensó que retroceder era la elección correcta ahí. Sin embargo, después de eso no detectaron ningún grupo de 2 o menos hasta el final del día, cuando se estaban preparando para regresar a casa, y se encontraron cara a cara con un solo goblin. Como resultado, hicieron una plata ese día. Solo una plata. Sin embargo, si lo pensaban de esa manera, Haruhiro sentía que estaba maldito. Podrían haberse ido en rojo, pero en cambio habían hecho una plata. Haruhiro decidió mirarlo de esa manera. La ropa interior y el cuchillo podían esperar hasta obtener más ganancias. En su tercer día en la vieja ciudad de Damuro intentaron hacer un mapa simple mientras buscaban goblins. Había sido idea de Manato y también habían conseguido el pequeño cuaderno y lápices que habían usado para hacerlo. Manato dijo que si conseguían la disposición del terreno, tomando notas sobre dónde estaban los goblins, estaba garantizado que sería útil. De cualquier manera, era muy divertido caminar por la vieja ciudad, mapeándola metódicamente, diciendo, vamos por ese siguiente camino, o bien, no hemos ido por ese camino todavía. Vamos, naturalmente comenzarían a formar objetivos. Ellos conocían los caminos también. Cuando ingresaban a un área no asignada los ponían al límite, y cuando estaban en un lugar que ya tenían en su mapa podían relajarse un poco. Ese día derrotaron a 3 goblins, y una vez que se vendió el botín, obtuvieron 72 cobres cada uno. No lo dejaron subir a sus cabezas, no estaban ganando mucho dinero. Sin embargo, Yume y Chihoro habían dicho que querían ir de compras, por lo que Haruhiro también andaba por el mercado. Mientras miraba, se encontró con un par de ropa interior de tela. Regateó con todas sus fuerzas, pero incluso un par usado costaba 25 cobres. Tenía cosas que cargar ahora, por lo que compró un bolso para llevar todo por necesidad. Había un buen número de unidades usados a un precio razonable, por lo que compró uno de aspecto duradero, hecho de cáñamo por 30 cobres. Comparado con la ropa interior, el bolso parecía una verdadera ganga. Después de regresar a la casa de alojamiento de soldados voluntarios, todos hablaron juntos sobre lo que habían comprado, dónde lo habían comprado y qué querían comprar a continuación. Realmente se metieron en eso, así que tuvieron problemas para dormir después. Una vez que Ranta había estado parloteando incesantemente hasta hace no mucho tiempo, de repente se quedó dormido, respirando suavemente. No pasó mucho tiempo antes de que se escuchara a Moguso roncar también. Haruhiro trató de quedarse dormido. Estaba exhausto, incluso soñoliento, pero por alguna razón su conciencia no intentaba descender a las profundidades del sueño. Manato intentó llamar, y como era de esperar, Manato estaba despierto y respondió con un ¿sí? Haruhiro estaba feliz de recibir una respuesta, pero realmente no tenía nada que decirle. Bueno, eso no era verdad, tenía mucho de qué hablar. Él simplemente no podía llegar a algo tan rápido, pero permanecer callado demasiado tiempo sería extraño. Tenía que decir algo. Después de aferrar apresuradamente algo para decir, gracias, fue lo que salió, y estaba avergonzado.
¿Por qué fue eso tan de repente? Manato se rió. Soy el que debería estar agradecido. ¿Eh? ¿Estás agradecido? ¿Por qué? Por todo, por ser mis camaradas. Estoy agradecido por eso. Estoy seguro de que cuando lo digo así probablemente parezca mentira, pero realmente me siento así. No creo que mientas, pero... Haruhiro se mordió el interior de la mejilla derecha pensando, ¿cómo debería poner esto? Siempre estamos confiando en ti. Si no hubieras estado ahí para nosotros, hubiéramos tenido serios problemas. Dependiendo de cómo haya ido las cosas, tal vez ya no estuviéramos vivos en este punto. Eso va en ambos sentidos. Sin ti y los demás, no se sabe lo que podría haberme pasado. No nos encontramos en una situación en la que puedas sobrevivir por tu cuenta. Haruhiro dudó si decir esto o no, pero no era bueno ocultando sus sentimientos. Le faltaba la paciencia. Ahora, no quiero que tomes esto por el camino equivocado, pero creo que podrías haber encontrado a muchas personas dispuestas a ser tus camaradas. Al pedirle a alguien que te permita unirse a su grupo, por ejemplo, un grupo de soldados voluntarios, honestamente la idea nunca se me pasó por la cabeza. ¿Sabes? Probablemente no soy del tipo que puede aguantar tener que inclinar la cabeza a los demás. Relaciones jerárquicas también. Dudo que sea bueno para manejarlos. Sin embargo, no recuerdo lo que estaba haciendo antes de venir aquí, así que no estoy seguro. Ahora que lo mencionas, eso es verdad. Cuando Haruhiro trataba de recordar su pasado, era como agarrar algo suave y esponjoso. Nunca mantuvo su forma. Había olvidado ese hecho por completo. Tal vez simplemente no había tenido el margen para pensar en eso. Puede ser lo mismo para mí, admitió. De alguna manera, Manato se detuvo ahí, dudando por un segundo. De alguna manera, siento que no soy del tipo de persona que alguien debería tratar como camarada. Eso no es verdad, creo, pero no puedo decirlo directamente. Solo conozco a Manato como lo ha sido desde que vine aquí. Eso es todo lo que Manato sabe sobre sí mismo también. Incluso Manato no conocía a Manato. Por supuesto, era lo mismo con Haruhiro. Cuanto más pensaba, menos entendía. Por lo tanto, era mejor no pensar en eso en absoluto. Nada vendrá de pensar en eso. Después de todo, no podía recordar nada. Él tenía cosas que hacer, cosas que tenía que hacer para vivir. Necesitaba ganar dinero. Cuanto a cómo era el pasado de Manato, dijo Haruhiro con alegría forzada. No importa, a nadie le importa. Es el actual Manato, ese es nuestro camarada. Eres como nuestro líder. Estaríamos en problemas sin ti aquí para nosotros. Necesito del resto de ustedes también. Haruhiro asintió, pero Manato estaba en la litera debajo de él, por lo que Manato no vería el asentimiento. Tenía que decirlo en voz alta, pero ¿qué podría decir? Mientras se preguntaba, Manato se echó a reír. Aún así, es muy extraño. Todo esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Espadas y magia? Es como si estuviéramos en un juego o algo así. ¿Un juego? Tienes razón. Haruhiro parpadeó. Luego inclinó su cabeza en confusión. ¿Un juego? ¿Qué es eso? ¿Eh? Manato pensó profundamente por un momento también. No lo sé, pero eso es lo que dije justo ahora. Es como un juego. Me vino a la mente en ese momento. Bueno, cuando lo dijiste sentí que tenías razón, pero ¿qué tipo de juego? Un juego. Algo se sentía mal. Estaba en la punta de su lengua, pero no podía hacer que saliera. Ese tipo de sentimiento desagradable. Aún así sintió que debería poner fin a esta conversación. Tenía cosas más grandes de que preocuparse. Haruhiro y los demás irían a la vieja ciudad de Damuro nuevamente mañana. Él bostezó. Se sentía como si finalmente podría dormir. Gracias por escuchar este capítulo, espero que haya sido de su agrado. Me disculpo de antemano por los errores de narración que pude haber tenido, ya que, como es obvio, no soy un experto en esto ya que apenas sí he tenido práctica. Del mismo modo, si has llegado hasta este punto y pese a eso te ha gustado el capítulo, espero que dejes tu like para saber que ha sido así. Nos vemos hasta el siguiente capítulo.